esta noche a esta de, de nuestra cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Cada vez nos vamos acercando más hacia un punto donde este tema se convierte. Sí es interesante ahora, en unos capítulos más adelante, cuando terminemos de ver las iglesias, más interesante aún y vamos a poder disfrutar aún de un contenido más poderoso y más explícito, más enseñable. Y vamos a orar en esta noche para dar inicio a este tiempo. Padre, bendecimos este tiempo, Dios de la gloria. Ponemos tu mano poderosa sobre este momento especial que tú nos permites vivir hoy, Señor, Padre precioso. Sabemos que todo lo que aprendemos, Padre celestial, en algún momento de la vida sirve para edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos a nosotros mismos, para bendecir, Señor y Dios, a aquellos que nos rodeen, Padre. Yo te clamo podamos ser entendidos de lo que tú nos quieres enseñar hoy a través de esta iglesia que veremos, Señor, que está plasmada en la palabra y que es uno de esos mensajes, Padre precioso, que deberíamos de tener muy presente, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Bendigo a los que están allí conectados, a los que van ingresando en estos momentos de ministración, de enseñanza, de palabra, Señor. Me pongo delante de ti y declaro, Padre Santo, que en esta noche, Señor, tu palabra será viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que mi boca no será mi boca, sino que será tu boca enseñando a través de la mía, Padre. Te adoramos y te honramos, Señor Jesús. Amén y amén. Me dicen si me escuchan clarito. Creo que se está escuchando bien hasta el momento. Y bueno, vamos a dar inicio leyendo el libro de Apocalipsis. Ahí está también Giselle, está la hermana Gladys. Dios le bendiga, hermana Gladys. Está Carito y creo que estaba Elizabeth. No sé si se salió, no la veo por ahí. Ya ahorita ingresará. Bueno, vamos a ver en esta noche entonces el mensaje a la cuarta iglesia. Acuérdense que en YouTube ustedes pueden encontrar la introducción al libro del Apocalipsis, dónde se escribió, por qué se escribió, quién lo escribió, dónde, cuándo, cuál es el sentido de este libro. Podemos encontrar también la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, que hablamos también que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias que Dios no amonesta. Todas las demás son amonestadas, pero eh, Izmir y la iglesia de Filadelfia no son amonestadas. Hoy vamos a ver la cuarta iglesia y este mensaje es uno de los más largos que encontramos en los mensajes a las 7 iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira es uno de los más, es el más largo de todo el contenido de estos 7 mensajes. Y dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido o bronce bruñido, dicen otras versiones. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas, pero tengo una queja en tu contra. En otras versiones dice, tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldiciones de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezcan. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza.
verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazo y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu entender lo que él dice a las iglesias. Amén. Este mensaje, como les decía ahorita al comienzo, es el más largo de los 7 mensajes que encontramos en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. La iglesia de Tiatira como tal significa la que sacrifica. Amén. Tiatira significa la que sacrifica. Dice que estaba a 70 kilómetros al sureste de Pérgamo. Fue fundada en el año 133 antes de Cristo. Recuerde que todos los libros de la Biblia tienen historia. Entonces hay que interpretarlos desde la historia, desde el contexto bíblico, desde lo que se vivía en el entorno del momento. Y la iglesia de Tiatira estaba en una ciudad fundada por alguien secular, por alguien que no tenía a Dios, y fue mucho antes de que Jesucristo viniera, un tiempo prudente antes de que Jesucristo viniera. Prácticamente la ciudad de Tiatira fue fundada en el proceso de los 400 años en que se cierra el Antiguo Testamento y pasan estos 400 años y se abre la puerta al Nuevo Testamento, que se abre con el nacimiento de Jesucristo. Pero en estos 400 años hubieron tomas de territorios, hubieron creaciones de ciudades, empezó a moverse el movimiento helenístico promovido por Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue una figura importante en ese proceso de esos 400 años del libro de Malaquías y de Isaías, Malaquías, de los profetas, a el Nuevo Testamento. Ahí en ese proceso de esos 400 años, Alejandro Magno fue quien estuvo gobernando y quien tomó casi que toda Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Entonces habían territorios sin explorar y muchos de ellos fueron fundados en este tiempo. Así de que Tiatira fue fundada en el año 133 antes de Cristo. Esta es la cuarta carta a las iglesias, al ángel de la iglesia, y es la más larga. La iglesia de Tiatira estaba ubicada entre la región de Sardis y la región de Pérgamo. Estaba entre las dos. Recuerde que está Pérgamo, Tiatira, luego vamos a ver Sardis y luego vamos a ver Filadelfia y de últimas la Odisea. Y esta región de Tiatira estaba ubicada entre Pérgamo y entre Sardis, o sea, en la mitad. Una ciudad pagana, una ciudad muy pagana, que era Pérgamo, eso lo vimos en la anterior clase, y Sardis, que la veremos el próximo martes. En Tiatira adoraban a 3 deidades, a las cuales esas 3 deidades eran sus dioses por encima de todo lo demás. Encontramos allí a Zeus, encontramos allí a Afrodita y encontramos allí a Demetra. Estos eran las 3 deidades que el pueblo de Tiatira adoraba en aquella época. En Hechos 16, yo no voy a leer Hechos 16 porque si no nos vamos a tardar mucho, pero allí se habla de una mujer que se llama Lidia, la vendedora de púrpura. Esta mujer fue conocida por su conversión a través de la predicación del apóstol Pablo, y no solamente él, sino también que toda su familia se quedó, creyó en el Señor y pasaron una larga temporada
con Pablo. Hacían tiendas, ese era el trabajo de Pablo. Pablo, aparte de ser el apóstol Pablo, el gran Saulo de Tarso conocía el tema de hacer las tiendas de campaña, los lugares donde la gente armaba y luego se iba. Este era uno de los trabajos de Pablo, así de que para este tiempo Pablo disfrutaba de compartir con esta familia que se convirtió en una familia de bendición para Pablo y hacían tiendas, ella vendía el púrpura. Recuerde que para esa época el púrpura era una tela, no era un color, era una tinta, pero también era una tela. Tenían una tela de ese color, del color púrpura, y el color púrpura en la Biblia tiene una connotación muy profunda, muy importante. Así de que vender este tipo de telas, este tipo de tintas, era tener un trabajo muy bien remunerado, porque la púrpura la pagaban muy, 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 muy costosa, porque de allí se hacían túnicas para gente muy prominente. En el tabernáculo de Moisés encontramos que se usaron 4 tipos de telas: púrpura, carmesí, lino torcido y azul. Y cada uno de ellos nos representa a Jesucristo en una faceta del Nuevo Testamento de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Así es que pues yo no voy a entrar ahí porque no vamos a hablar de eso ahorita porque nos vamos a extender muchísimo, pero luego les enseñaré un poco sobre el tabernáculo de Moisés cuando terminemos todo esto, terminemos el libro de Daniel. Bueno, nos falta mucho camino por recorrer, pero estoy segura que, perdón, que en algún momento podremos ver esta enseñanza. ¿Amén? Pero por el momento quédese con esta idea. La púrpura era una tela, una tinta muy, muy costosa. Usted compraba la tinta o compraba la tela y se la tenían y era demasiado costosa. Allí también en Tiatira era un mover importante en cuanto al algodón, era una ciudad algodonera, así de que era una ciudad bien importante por el tema de la púrpura y del algodón. Seguimos. Entonces, recuerde que Lidia no era de Tiatira, era de Filipos, pero se convirtió en Tiatira. Y dicen algunos estudiosos que a través de la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, muchos judíos y muchos griegos pudieron acceder al Evangelio, porque se dice que Lidia fue la mujer que el apóstol Pablo, junto con su familia, Lidia y su familia, fueron los encargados de sostener la iglesia de Tiatira en aquella época. Este mensaje, recuerde que no está escrito para los fundadores como tal, sino para una generación o 2 generaciones o 3 generaciones, tal vez en el momento presente de las iglesias a las que el apóstol Juan menciona. Pero este mensaje, recuerdo que yo siempre les he dicho que este mensaje no es solamente para ellos, este mensaje trasciende. Recuerde que el libro del Apocalipsis es un libro profético, y un libro profético quiere decir que va más allá de lo que se está viviendo en el momento, que es una palabra que trasciende en el tiempo, cronos de nosotros, para que podamos entender que hay un kairos de Dios, que Dios nos está revelando a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Así de que se dice que es a través de la conversión de Lidia, mucha gente, muchos judíos y muchos griegos conocieron a Cristo a través de ella y de su familia, y se dice que ella fue quien ayudó a establecer y quedó encargada de esta iglesia en Tiatira. Ahora mismo Tiatira sigue existiendo y hay ruinas de lo que fue la Tiatira antigua. Y esta ciudad ahora se llama, también queda en Turquía, y se llama Ashkihar y significa Castillo Blanco. Allí hay 170.000 habitantes, de los cuales 0 son cristianos, todos son musulmanes. Recuerden que sobre el tiempo de la colonización de América, se empezó a propagar el Islam de una manera muy, muy, muy rápida y muy poderosa. Así de que el Islam empezó a establecerse en diferentes lugares, y muchos cristianos de esta ciudad que hoy se llama Akishar fueron exiliados
de esta ciudad y hoy no hay ni un solo cristiano en aquella región. Por eso Turquía hace parte de una de los países menos evangelizados del mundo, donde hay pocos cristianos, son muy pocos los cristianos. Hay algo que se llama la ventana 1040 y en esa ventana 1040 hay diferentes países, cero cristianizados, no hay ni un solo cristiano. Entre esos está Yemen, está Corea del Norte, está Afganistán, está Irak, Irán, está Turquía. Hay muchos, son muchos países los que hacen parte de esto que se llama la ventana 1040 y son países por los que se oran: Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán. Son países cero evangelizados, no ha entrado el evangelio por ningún lado y hacen parte de esa ventana 1040. Y Turquía, aunque Turquía es un país laico igual al nuestro, es muy difícil predicar el evangelio con libertad allí, es un poco complejo y por tal motivo en algunas regiones hay cero cristianos, porque también el Islam es muy legalista. Y si tú te sales de su religión, te sacan de sus posesiones, herencias, familia, te quedas solo, absolutamente solo en el mundo. Entonces muchos temen a convertirse en el evangelio por causa de esto. Yo conozco este tema muy de cerca porque conozco un ministerio con el que trabajamos en la oración, en la intercesión por aquellos países que no son evangelizados. Llevo años trabajando con este ministerio y trabajando especialmente con un ministerio que está en Turquía. Y ellos allá oramos mucho, intercedemos mucho por aquellos que se convierten, que se puedan mantener, porque es muy dura la presión, es muy fuerte la presión que se vive a causa de seguir a Cristo. Es que lo olviden y que te exilien y te saquen de sus vidas, de sus caminos. Si te ven, no te saludan. Si te ven con hambre, no te dan de comer, no te dan herencia. Bueno, en fin, te cierran las puertas hasta en el trabajo. Es un tema muy fuerte, pero seguimos. Tiatira en su momento fue un puesto militar y luego pasó a ser un lugar muy comercial por lo que les decía, por la venta de la tinta púrpura, de las telas y por el comercio con el algodón. En 1922, todos los cristianos que habían en Tiatira fueron expulsados, totalmente aislados de esta región, porque esta región se consolidó como una región totalmente islámica. Se dice que eso ya se los dije. También, mire, también en Tiatira se adoraba a otro dios que se llamaba, no lo anoté aquí, se me fue el nombre, dije, yo me acuerdo. Mm, Ya ahorita les digo cómo se llamaba ese otro dios porque no lo anoté, dije, yo me acuerdo. Tiatira era una iglesia pequeña, pero si ustedes ven, el contenido para Tiatira fue un mensaje bien importante. O sea, no, a las otras iglesias les exhortan un poquito, los elogian, y es una carta un poco más pequeña, un mensaje contundente, un mensaje más rápido, un mensaje más clave. Mientras que aquí estamos viendo que es una carta mucho más larga, mucho más extendida, y en esa carta se dicen muchas cosas. Seguimos. En Tiatira, en Tiatira habían distintos gremios. Eso es bien importante que usted conozca la cultura. Allá había mucho artesano, había muchos alfareros, panaderos y tejedores de púrpura. Hace poquito alguien fue a Asia a un viaje y tuvo que hacer una escala como de un día más o menos en Turquía. Entonces fue al Gran Bazar, bueno, visitó algunos lugares claves y me trajo un separador de libro que es la imitación de un tapete turco. Y eso los tejen los artesanos a mano y usan mucho los colores para darle forma al dibujo que están haciendo. De hecho, que yo encontré un dibujo en ese pedacito de tela, encontré un dibujo ahí plasmado que no me gustó mucho, pero esta gente se movía en eso y hasta el día de hoy Tiatira es conocida por la venta de tapetes. No sé si ustedes han visto los tapetes, los cojines que ellos tejen.
cuales hacen figuras y todo esto. Entonces han sido muy de en esa parte comercial. Estos gremios en la mayoría eran, ¿qué? Cristianos, pero estos cristianos eran obligados a ir a fiestas paganas. No era si ellos querían, no era si a ellos les placía, era que si ellos querían vender sus artesanías en la calle, en los puestos en la calle, ellos tenían que participar de todo lo que era la adoración a estas deidades que se adoraban en Tiatira. Entonces, imagínese que no es como ahorita, que usted puede ir a adorar a Dios donde usted quiere, hasta el momento nadie le pone problema, usted lo puede adorar a su manera, como usted quiera, y nadie interfiere en eso. A ellos les obligaban a participar de estas fiestas paganas si querían tener un puesto de comercio en la calle. Y en vista de hambre, ellos accedían a estar ahí y permitir que, pues, que los obligaran a ir allí para poder vender todo lo que ellos necesitaban vender para poder tener su sustento. Recuerde que las familias de antes no son como las familias de ahora. Ahorita tienen un hijo, dos hijos y por mucho tres. Y cuando hay cuatro o cinco, eso ya es como que un caso muy extremo. En ese tiempo los hijos eran 10, 12, 15, 18, 20 hijos, uno así detrás del otro. Entonces el que tenía 18, 17, 16, la mujer paría cada año. Y entonces era la forma en la que ellos eh, tenían que conseguir su sustento alimenticio. Estas fiestas eran creadas con el fin de que los cristianos no pudieran participar de nada de lo que ellos anhelaban participar en la iglesia. Hacían fiestas paganas con ese fin. Y entonces aquí ya vamos a entrar en estos versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Amén. Ojos como llama de fuego. Jesús muestra que él todo lo ve, o sea, el mensaje que Dios que Jesús le quería dar a la iglesia de Tiatira es, yo tengo unos ojos de fuego con lo que yo puedo ver todo. Hay gente que dice, ay, no, pero Dios, ¿cómo va a hacer para mirar a tantas personas? Dios lo ve todo. Dios ve aún las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos, Dios los conoce antes que nosotros pensemos. Entonces Él está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego. Recuerde que también el fuego es, tiene varias tipografías, varias simbologías más bien en la Biblia. El fuego es representación del Espíritu Santo. El fuego es fuego consumidor, dice la Biblia, que consume también el pecado, consume lo natural. Entonces el Señor está aquí diciendo, yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Consumo lo natural, consumo lo físico, consumo lo espiritual, consumo cualquier cosa que no esté de acuerdo a lo que yo diseñé y a lo que yo planté. Y allí había una iglesia que estaba atravesando por un proceso de perdición. Los cristianos como Lidia ya no existían, ya la iglesia había mudado de generación y a causa de esto muchos estaban entrando en ideologías y en enseñanzas y en perdición. Así de que el Señor envía este mensaje diciendo, yo estoy por encima de todo, yo conozco todo, yo lo sé todo y mi mensaje es contundente. ¿Para qué? Para traer arrepentimiento. Cuando la palabra habla del bronce bruñido, habla de un juicio. Cuando vemos la estatua del libro de Daniel, la estatua del libro de Daniel estaba construida por diferentes oro, plata, bronce, barro, y cada una de ellas tiene una simbología tanto para el tiempo antiguo como para este tiempo. Amén. Entonces, el bronce es símbolo de qué? De juicio. El bronce representa el juicio. Entonces Dios estaba aquí, el Señor Jesús, perdón, estaba aquí diciendo, yo soy el que tiene pies de bronce bruñido, el que trae juicio. Dios no tiene por inocente al culpable. Esto es algo que yo he tenido que aprender porque nosotros generalmente pensamos, ay, pues fue un error.
Pero Dios, si nosotros sabíamos de que lo que estábamos haciendo estaba mal, estamos siendo conscientes de nuestro pecado, y como somos conscientes de nuestro pecado, Dios nos va a juzgar desde nuestra conciencia de pecado porque conocíamos las consecuencias de ese pecado. Yo siempre lo he testificado, yo lo he dicho públicamente y no me avergüenza decirlo porque es mi testimonio y es la forma en la que Dios me permitió conocerlo y llegar a sus pies verdaderamente. Y cuando yo me separé de mi esposo, yo salía a encontrarme con mi pareja en ese momento, la persona con la que yo estaba, mi amante, llamémoslo como se dice, por el nombre propio, mi amante. Yo decía, yo voy como oveja para el matadero. O sea, yo era consciente de lo que yo estaba haciendo. Yo era consciente de mi pecado, y de eso que yo era consciente, yo sabía que Dios me iba a juzgar de acuerdo a que yo conocía que lo que yo estaba haciendo no era lícito, no era lo correcto. Una cosa es que yo me haga el tonto, otra y peque, perdóneme que yo lo diga, otra cosa es que yo sea ignorante y peque porque no lo conozco, porque desconozco el principio, y otra cosa diferente es que yo peque conociendo el principio y me haga el tonto. Amén. Son tres cosas diferentes, y Dios de todo ello nos va a llamar a cuentas. Aquí, bueno, vemos aquí más adelante, dice, pero tengo una queja en tu contra. Ah, no, bueno, dice, antes de eso, perdón, dice el 19. Es que esa letra está pequeñita y me enredé acá con los números. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. ¿Con qué? Con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Ellos tenían cuatro cosas en las que ellos tenían mejoría. Yo no sé si usted se ha enfrentado a encontrar, a hacerse una autoevaluación, un autoexamen, y usted dice, aquí yo he mejorado voy a poner ejemplos, en la oración, he mejorado en el ayuno, he mejorado en mi trato hacia los demás, he mejorado en que vamos a hablar de pecados, ya no veo pornografía, en que ya no miro a las mujeres con codicia, o ya no miro a los hombres con codicia, o ya no miro a mi esposo como diciendo, qué mamera este man, qué pereza. Todas esas cosas, eh, uno se examina y uno dice, wow, yo he cambiado esto, yo he cambiado esto, mi temperamento no es el mismo, mi forma de pensar no es la misma, ya no peco, ya puedo mirar sin codiciar, ya no soy avaro al dinero, ahora sé que el dinero lo necesito, pero no es como que yo lo necesito, mi dinero, no, todo esto lo he mejorado. Entonces el Señor Jesús les dice, ustedes han avanzado, veo su constante mejoría. ¿En qué? En la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Veo la mejoría en qué? En el amor, que es el fruto del Espíritu. Veo mejoría en la fe, que es el fruto del Espíritu. ¿Y lo hacen con qué? Con perseverancia, o sea, con disciplina. Ellos eran disciplinados y Dios estaba exaltando lo que ellos eran como personas, en lo bueno. O sea, ustedes son buenos en el amor, ustedes aman al prójimo, ustedes les sirven, ustedes no se limitan para darle lo que necesita, ustedes siempre están prestos a bendecir, ayudar, excelente. Ese es el amor. Me aman a mí y saben amar a los demás. Tienen fe. Recuerde que Tiatira, al igual que todas las otras iglesias, estaban viviendo en medio de una situación muy, muy difícil, muy precaria. A causa de esto, el Señor les dice, yo conozco su fe y sé que ustedes son gente de fe, gente que me cree, gente que sabe que yo los voy a respaldar, gente que no le importa dónde les llegue el agua, saben que yo voy a sacarlos con mi mano. Yo se lo decía el domingo en la tarde a alguien, yo les decía, he aprendido en este tiempo a ver cómo, aunque yo le diga al Señor, Señor, eres tú, como Pedro, y el Señor me diga, sí, soy yo, ven, y yo me atrevo a ir en fe, y aunque por un momento en mi naturaleza puede que yo me hunda, el Señor viene y me saca con su mano. He entendido que a través de la fe puedo ver esos momentos
de wow, de una visión poderosa de Dios, pero también de un hundimiento donde Él saca su mano y me toma y me saca de ese hundimiento. ¿Por qué? Porque ese es Dios y esa es la fe. Cuando la fe empieza a operar en nosotros, usted por un momento puede flaquear, usted por un momento se puede debilitar, usted puede decir, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero después, no, Señor, en ti yo tengo mi confianza, tú lo vas a hacer, tú lo vas a proveer, tú lo vas a poner porque tú eres Dios. Y como tú eres Dios, yo sé que tú respondes a tus hijos. Entonces es ver como que voy hacia ti en fe, caigo, pero tú qué, tú me sacas. Y esto era lo que veía la iglesia de Tiatira. Tenían fe que Dios los iba a sacar en bendición, los iba a sacar en victoria y que ellos iban a ir hacia adelante en el propósito que tenía Dios con ellos. Entonces había una qué, una mejoría. ¿Sabe qué? Yo siempre he creído y lo corroboré el viernes en el concierto de Tunja, cuando la conferencia de Daniel, él decía, esa gente que siempre está bien es peligroso, es peligrosa esa gente. Y yo siempre he creído que todos tenemos una patachoneta, todos los seres humanos, ni por más espirituales que seamos, hay algún área de nuestra vida que necesita la intervención de Dios. Puede que hoy yo superé un tema, mañana tendré que superar otro. Todos los días tú y yo tendremos cosas que superar y Daniel lo decía, yo no puedo decir que siempre estoy bien. Y él testificaba de un tema fuerte, un cáncer que le dio en su próstata. Y él decía, yo no, yo decía que estaba bien, pero en realidad no, yo tenía una carga emocional, un sufrimiento por dentro por algo que me estaba pasando muy serio que había heredado de mi padre. Entonces, cuando nosotros es bueno decir que estamos bien, que estamos excelente, sí, claro, porque esa es la fe de los hijos de Dios, pero también a veces es bueno cuando nosotros decimos, wow, necesito ayuda. Necesito intervención de alguien aquí, de Dios, de mi pastor, de mi líder, de un amigo. Necesito intervención. ¿Por qué? Porque no siempre estamos bien. Y allí constaté, conforme también esto que dice la palabra, es que siempre tenemos una área, en una o dos o tres, no sé cuántas tengas tú, cuántas tenga yo, no me he examinado últimamente. En los últimos 2 meses podría decirte que no me he examinado para decir, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto. Pero todos tenemos cosas que mejorar y el Señor les decía, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿En qué? En la paciencia, en la fe y en el amor. Recuerde que la paciencia es una de las, yo veo el fruto del Espíritu como cuando usted coge una fruta y voy a poner el ejemplo del mango. Usted al mango le quita la cáscara, le saca la pulpa y le queda la pepa, ¿cierto? Tres componentes. Así pasa con todo, casi que con todas las frutas. La mandarina, ella trae unas venitas, usted se las quita, yo por lo menos se las quito, tiene las pepitas y tiene la pulpa, 4 cosas. Así mismo pasa con el fruto del espíritu. Yo lo veo como uno solo, pero con muchas capas. Y si hay uno que a los seres humanos nos cuesta formar, uno de los que nos cuesta. Tal vez usted estar gozoso, eso, ay, botado. Tener mansedumbre, ay, yo aprendo rápido. Eh, Ser dado bondadoso a los demás, también. Yo soy bueno para dar, chévere. Pero hay uno, dos o tres que nos cuesta. Y entre esos está la paciencia y el amor. Yo diría que esos son los que más nos cuestan. Y no el amor al esposo, al papá, a la mamá, a los hermanos. El amor a los que no nos han dado como ese plus para amarlos, como nos amaría nuestra familia o como amaríamos a nuestra familia, ¿cierto? Decimos, wow, me cuesta. Y me cuesta ser ¿qué? Paciente, porque nosotros somos como ese equipito que se ve allá atrás en mi cocina, como el horno microondas, queremos todo así, ya, de hoy para mañana, Dios ya, hágalo. Y Dios no está sujeto a eso. Por eso ellos tenían mejoría en qué? En la paciencia, en el servicio, en la fe y en el amor, el servicio. Amén. ¿Por qué? Porque perseveraban, porque se disciplinaban. Vamos a servir, vamos a hacerlo para Dios. Y recuerde que servir no es solamente ir a la iglesia. Yo les he enseñado a ustedes que servir es interceder por otros, por las necesidades de otros. Amén.
Entonces, como Dios conoce todo lo secreto de lo secreto y de lo más secreto de nosotros, Él sabe dónde nosotros tenemos falencias. Así de que Él le dice a la iglesia en el versículo 20, pero tengo una queja en tu contra. Permites a esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Lleva a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y usted dirá, no, pastora, pero en ese tiempo Jezabel ya no existía. ¿Cómo les explico? Bueno, los dioses regresarán. Recuerde que en el Antiguo Testamento habían dioses, dioses a los que el pueblo adoraba, dioses a los que el pueblo le rendía tributo. Se dice que los 400 profetas de Baal que tenía Jezabel habían sido 400 profetas de Dios. Amén. 400 profetas de Dios que se habían torcido y habían ido tras qué, tras Jezabel. Y los dioses regresaron en este tiempo. Los dioses, voy a decirlo de esta manera, los dioses evolucionaron. Entonces, cuando nosotros vemos, Pablo nos habla de una armadura y luego nos dice para que podamos estar firme, para que podamos pasar el momento difícil, pero dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, ¿cierto? Habla, también la Biblia nos habla de ángeles caídos, también vemos el demonio, el espíritu inmundo, y vemos muchas cosas en el Nuevo Testamento que pareciera que son nuevas. No, no son nuevas. Son los mismos dioses del Antiguo Testamento que mudaron y que están operando de diferente manera en el sentido de que en el Antiguo Testamento ellos solo atacaban al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, todos estos dioses que regresaron con otras figuras, con un organigrama diferente, porque ya no están peleando solamente contra el pueblo de Israel, ya tienen que debilitar a la iglesia de Cristo, ya tienen que sacar a la iglesia de Cristo del propósito. Y la iglesia de Cristo es un tema diferente en cuanto a ay, ¿cómo decirlo? Sin desmeritar al pueblo de Israel. La iglesia de Cristo es algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos como hijos por el mismo Dios. Nosotros fuimos adoptados a través de la sangre de Cristo y de un precio muy alto que Cristo pagó por nosotros. Entonces Satanás tiene una batalla con la iglesia. Así de que Satanás se organiza con una estructura que Dios le revela a Pablo. Es una estructura mucho más eh, poderosa, que, anulando el decreto del diablo y sabiendo que él no es más poderoso que Dios, pero sí puede llegar a ser muy letal contra la iglesia si nosotros nos mantenemos firmes. Entonces, estos demonios como que mutaron, por así decirlo, estos dioses mutaron y Jezabel sigue activa seguía activa cuando Juan escribió, Jezabel sigue activa ahora y si nosotros lo vemos hoy en día, Jezabel sigue activa destruyendo iglesias, destruyendo matrimonios, destruyendo congregaciones completas, iglesias, personas, congregaciones, número donde nos congregamos. Ella está a la orden del día para destruir. Entonces el Señor les dice, yo tengo una queja contra ti. Tú permites a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. Amén. A sí misma se llamaba profetisa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Toleraban a Jezabel. A Jezabel usted la encuentra en Primera de Reyes 19, versículo 1 y 2. Jezabel era quien pedía a los profetas a través de las palabras de seducción, a través de los encantamientos, a través ¿cómo decirlo? De la doble moral, de la hipocresía. Ella se muestra muy bonita, pero en la raíz ella lo que quiere es que destruir y pedía a los profetas. ¿Quién pidió la cabeza de Juan el Bautista? No fue la muchachita que quería hacer un show, fue el espíritu jezabelico que tomó posesión de ella y pidió la cabeza de quién?
de Juan el Bautista. Y hasta el día de hoy, Jezabel pide a los profetas. Jezabel no le importa a la gente. Jezabel le importa al profeta porque sabe que si destruye el profeta, deja una iglesia sin visión, deja una iglesia sin camino, deja una iglesia sin direccionamiento, porque el profeta es el que dirige, el profeta es el que guía la visión más allá de lo que se ve del hoy y del mañana. El profeta es el que tiene una visión futuro. Y si Jezabel logra captar al profeta, quitarle la cabeza al profeta, quitarle el llamado al profeta, quitarle la asignación al profeta, pues va a tener una iglesia que muerta. Por eso hay iglesias que aunque canten, prediquen, oren y hagan muchas cosas, si no hay un movimiento profético, son iglesias que muy difícilmente van a poder caminar hacia lo que Dios tiene plantado para ellos. ¿Por qué? Porque caminan en lo que ven y en lo que logran vislumbrar, pero no hay un movimiento profético que los direccione, que los guíe, que los enfoque, que los lleve hacia donde deben de ir. Amén. Entonces, esta Jezabel tenía ese deseo de acabar con qué? Con los profetas. Y aquí hay algo importante que debemos entender. Nosotros siempre vemos el reino moverse en la iglesia. Cuando estamos reunidos como comunidad, vemos cómo en la comunidad que le llamamos nosotros iglesia, pero la iglesia somos nosotros y cuando nos reunimos somos la comunidad de Cristo o el cuerpo de Cristo. Allí es muy fácil ver cómo Dios se mueve, pero qué difícil es ver al reino de Dios moviéndose en el individuo independientemente. Amén. Y esto era lo que pasaba para esa época. Había un movimiento en la iglesia, eran gente que amaba, gente que tenía fe, gente que era paciente. Nos faltan las sillas, Dios las va a poner, vamos a esperar, vamos a creer, eran pacientes, servían, vamos, hagamos, evangelicemos, prediquemos, hagamos esto, hagamos lo otro, pero toleraban que a Jezabel, permitían que Jezabel estuviera dentro de su iglesia, trayendo que pecado sexual, dice acá, y llevaba a la gente a comer lo sacrificado a los ídolos. La iglesia de Tiatira no tenían un concepto grave de la inmoralidad sexual, lo veían como algo normal. No, la inmoralidad sexual es un pecado que carcome no solamente nuestra vida, sino que carcome generaciones completas si no se corta, si no se rompe, si no se destruye. Así de que esta iglesia pensaba que no era tan grave, es tener inmoralidad sexual. La vida del creyente no era tan grave si eso existía en ellos, no pasaba nada. Pero recuerde que los pecados sexuales se ven desde el Antiguo Testamento con Artemisa, con, con estas diosas, me van ahorita los nombres, yo se los he nombrado en los otros videos de los estudios del Apocalipsis, pero la que más llevaba a la gente a adorar, a hacer orgías y todo esto, era Artemisa, esta diosa pagana que llevaba a la gente a hacer sacrificios sexuales, a hacer orgías. Esos eran los sacrificios, esa era la forma de adorarla. Cuando dicen que cuando el pueblo de Israel le pidió a Aarón y Aarón se dejó seducir de construir el becerro de oro, dice que lo que había allí era una fiesta sexual de orgías y de un desorden terrible. Dios no se enfureció en sí, dicen los estudiosos, por el becerro. El Señor se enfureció por la inmoralidad sexual que estaba aconteciendo entre el pueblo de Dios, el que él había sacado de Egipto para que fueran su pueblo. Entonces, la inmoralidad sexual siempre va a traer muerte, siempre va a traer castigo y siempre va a traer ruina, miseria a la persona y a todo lo que toque. ¿Por qué? Porque el pecado sexual Dios lo aborrece. Por eso la palabra dice que honroso en todos es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por eso Pablo fue claro y dijo, el que sienta que se está quemando, mejor cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque a Dios la inmoralidad sexual le la aborrece. Amén. Dios aborrece el pecado, pero la inmoralidad sexual destruye familias, destruye incluso cuerpos.
Amén. Porque tener inmoralidad sexual es cargar con el ADN de miles de personas. Un ejemplo, yo me acosté con Pepito Pérez y resulta que Pepito Pérez se había acostado con eh, Miriam, eh, voy a nombrar personas que no existan en la iglesia. Miriam, con Martas, se había acostado con Pepitas, se había acostado con Lunitas, con, ¿qué otro nombre? Bueno, en fin, pongámosle que Pepito Pérez se acostó con 5 mujeres. Esas 5 mujeres se habían acostado también, póngale con 3 hombres. Y esos 3 hombres habían ido a prostíbulos y se acostaron con otras mujeres que ni conocían por una noche. Resulta que cuando yo me acuesto con Pepito Pérez, el ADN de toda esa gente, esa cadena de pecado, la trae Pepito Pérez. ¿Y qué hace Pepito Pérez? Me la mete a mí en mi interior y entonces ese ADN queda dentro de mí y por eso yo lucho con mi ADN, con el ADN de Pepito Pérez, con el ADN de Sutanejo, de Sutaneja, de Perenceja, de cualquier cantidad de gente y digo, ¿por qué me comporto así si yo no era así? ¿Por qué? Porque el desorden sexual te trae una genética errada y hace que tú te conviertas en eso que portas. Tú eres lo que comes, tú eres lo que portas. Como en el mundo natural, si tú comes harinas, grasas, dulces, vas a ser gordo, obeso, diabético, en fin. Si tú te alimentas bien, vas a estar sano. Lo mismo en el mundo. Si tú te alimentas en el mundo del área sexual, si tú te alimentas de orgías, si tú te alimentas de prostitutas, si tú te alimentas de una mujer aquí, una mujer allá, un hombre aquí, un hombre allá, pues vas a tener todo eso dentro de ti. Entonces, ¿qué se va a manifestar en tu vida? Lo que tú portas. Amén. Entonces, por eso Dios aborrece tanto el tema sexual. Y Jezabel es una promotora número uno. Eso se llama microquimerismo. Sí, señora, muy bien explicado. Se llama microquimerismo y es el exportar el ADN de otras personas dentro de nuestro ser. Incluso la gente piensa que se da un beso con otra persona y no pasa nada. Ay, yo solamente me di un beso. En la saliva se hace microquimerismo y se comparte ADN. Si usted quiere conocer si esa persona tiene un vínculo con usted, puede llevar un vasito y con la saliva de esa persona le sacan el ADN. Amén. Entonces, esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. No era el tema para hoy, no está dentro del tema, pero no era, esto es mucho más profundo. Se los estoy enseñando por encimita, pero ese es el microquimerismo que hace que la gente cargue ADNs y muchos son, hay gente que es adicta al desorden sexual. Entonces, si usted se acostó con un adicto al desorden sexual, porque el adicto no es las drogas, no es el alcohol solamente, son otras patologías que aunque no las vemos como una adicción, son adicciones. Y hay gente adicta al sexo, al desorden sexual, y usted va y se acuesta con esa persona y esa hizo cuanta locura se le ocurrió con otro o con otras o con otros, usted va a traer todo eso dentro de su organismo y eso se convierte en una masa que lo hace a usted ser lo que usted no es. Uy, pero yo no era así, porque me estoy convirtiendo en esto, porque tal vez usted carga el microquimerismo de un montón de gente de su ADN. Amén. Yo no estoy diciendo que usted sea así, estoy poniendo un ejemplo. Amén. Seguimos. Jezabel era una reina pagana de Israel que fue considerada la mujer más diabólica que jamás haya vivido. ¿Sabe por qué era considerada la mujer o es considerada la mujer más diabólica que, que ha existido? Porque ella quería era qué? A los profetas. Primera de Reyes, capítulo 21. Ella no quería a los cristianos normales de silla, ella quería a los profetas, ella quería a la gente que cargaba la visión de Dios en su genética. Esa era la gente que ella quería para detener el reino de Dios. Amén. Y esa es la gente que ella sigue queriendo. Por eso el profeta o los que somos profetas por misericordia de Dios somos tan atacados a través del espíritu jezabelico. ¿Por qué? Porque no quiere que se desarrolle la visión de Dios que la aportamos nosotros porque Dios la entrega a los profetas para mostrársela al pueblo. Amén. Seguimos. A Jezabel no le gusta lo profético, ella solo quiere destruirlo.
Busca la amistad de quién, de las autoridades. Jezabel no se junta con los hermanos del común. Jezabel siempre busca el rango alto porque sabe que necesita destruir. ¿Con quién se juntaba la muchachita cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista? Con uno que tenía autoridad para que le diera qué, permiso. Amén. Jezabel no se afana por un miembro, ella quiere distraer a los ungidos, ella quiere empezar a decir, es que aquí hay esto, aquí hay aquello, aquí pasa esto, hagamos esto, empezarse a meter y cizañar, ¿para qué? Para destruir a quién, a los ungidos, porque si no está el ungido, no hay visión, no hay movimiento y la iglesia se convierte en un ente religioso. Jezabel no le gusta rendir cuentas, ella solamente se quiere congregar, pero no quiere ser pastoreada o no quiere ser pastoreado, porque no es solamente Jezabel, un espíritu, aunque es un espíritu, aunque es una entidad más bien, un principado más femenino, también ataca a los hombres. Hay hombres que portan el espíritu jezabelico, aunque no se crea, aunque digan que no. En el versículo 21 dice, hoy si no fuimos largo, esto está largo. Le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de quién, de ella. Así de que Jezabel influencia a vivir en pecado, a vivir en inmoralidad, a sacrificar a los ídolos, a ir a clamarle a un dios de palo, a ir a clamarle a un dios que no existe, como hacían los 400 profetas de Baal que quedaron avergonzados. Dios siempre quiere darnos ese tiempo para el arrepentimiento, pero nosotros somos los que decidimos si queremos vivir en libertad o queremos vivir esclavos, si queremos vivir en esa misma condición de pecado. Nosotros somos los que escogemos qué es lo que queremos hacer, si queremos librarnos o queremos vivir como consecuencia en pecado. Amén. Entonces Dios quiere librarnos de que nosotros estemos atados a ese espíritu jezabelico. Yo le doy gracias a Dios porque la inmoralidad sexual Dios la limpió y le voy a dar un tip en mi casa, en mi hogar, con mi pareja, con mi esposo, con el pastor. Dios nos limpió a los dos. Y yo un día me cogí y me ungí toda. Y lo primero que hizo mi pastor cuando yo llegué a la iglesia fue hacerme ungir. Me hizo ungir y me dijo, libera tus oídos de lo que escuchaste, libera tus ojos de lo que vieron, libera tu boca de lo que habló, de lo que hizo tu boca, de los besos que diste, de las caricias, de las palabras que ofreciste, libera tus manos, libera tus genitales. Y usted dirá a la pastora, hoy nos está hablando de cosas que no tienen nada que ver. No, pero yo quiero llevarlo a usted a que usted sea libre, a que usted pueda experimentar esa libertad que aún el enemigo le tiene ahí incubada muchas veces. ¿Para qué? Para que usted no pueda avanzar, porque a veces eso es causa de estancamiento. ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo ir a otro nivel? Porque tal vez hay algo ahí que está haciendo que usted no pueda avanzar. Tal vez hay algo de su pasado que es una cadena y todo altar reclama su territorio. Amén. Así de que es bueno que usted lo haga. Límpiese, purifíquese, únjase, libérese de todo lo que usted se acuerde. No se lo tiene que contar a nadie. Eso es algo que usted lo hace usted solito, en su intimidad, mujer, hombre, con Dios, allá. Usted ora, Señor, yo me libero de esto, me acuerdo de esto, me libero de esto, me salgo de esto, hoy rompo con esto, bloqueo esto, porque Dios quiere hacernos libres. Y muchas veces hay estancamiento porque nosotros estamos atados a cosas que aún nosotros ni siquiera recordamos y hasta desconocemos, que pensamos que eso echémoslo al baúl del olvido, pero en el cielo está la memoria de eso y el infierno la reclama cada vez que le da la gana. Y cuando usted es libre, le quita el derecho legal al diablo. Amén. Jezabel se manifiesta y seduce de muchas maneras, no es solamente el pecado de la inmoralidad sexual, sino que también seduce ¿con qué? Con las emociones, por el oído seduce, manipula, trae rebeldía. Ella tiene, Petro tiene el espíritu de Jezabel, trae rebeldía, quiere que todo el mundo se rebeldice como él es rebelde. Entonces, ese es el espíritu de Jezabel, rebeldía, manipulación. Busca a quién, a la gente débil para subyugarla, para manipularla, para llevarla a hacer cosas que no quiere hacer. El débil se deja llevar de Jezabel. El maduro, el fuerte en Dios, el que es como la palmera, que tiene raíces sólidas, no se conmueve, no se deja mover por Jezabel, porque tiene principios del reino. Amén. El versículo 21
Bueno, ya vamos como en el 23 aquí. Entonces, aquí también vemos algo importante, que el Señor dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero como no se ha querido arrepentir, todos los que participan, le decía a la iglesia de Tiatira el Señor, todos los que participan de lo que ella hace, también van a caer en enfermedad. Por eso es que hay gente enferma, la gente está enferma del corazón, lo manifiesta en el cuerpo, hay gente enferma de cáncer, de sida, de sífilis, hay gente enferma de artrosis, de artritis, de problemas coronarios, hay gente enferma de quistes en los ovarios, hombres con problemas en la próstata, en los riñones. Todo esto es causa de ¿qué? Del pecado, amado. Todo esto es causa del pecado y el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Amén. Le he dado tiempo para que se arrepientan. Dice, para que abandonen las maldades de ella. O sea que no es solamente que usted deje de pecar, sino que usted suelte la influencia que Satanás trae a través de Jezabel a su vida para mantenerlo dominado, controlado. No es que usted diga, no, ya, yo tengo dominio propio y yo no voy a volver a hacer eso. No, sino de que usted lo suelte, de que usted rompa el eslabón, porque cada vez que él pida su derecho legal, va a venir a reclamarlo, a tocar la puerta, y como hay legalidad, va a volver a entrar y usted va a decir, pero yo, ¿por qué volví a caer en esto? ¿Por qué? Porque no se cerró la puerta bien. Usted tiene que salirse del todo de ello, salir de esa maldad, abandonar la maldad de ella. Dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Amén. Nosotros pensamos que a Dios lo podemos pasar por la galleta, que podemos pensar aquí, no pasa nada, pero todo lo que está aquí, allá está siendo anotado. Todo lo que usted piensa, bueno o malo, está siendo anotado. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Dios no tiene por inocente al culpable y a cada quien le va a dar lo que se merezca. Amén. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido la falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son las que las profundidades de Satanás. Qué importante que nosotros escudriñemos todo lo que escuchamos. Amén. Yo le soy honesta, aún lo que yo le enseño, usted estúdielo, páselo por el filtro del Espíritu Santo. Si hay algo con lo que usted dice, uy, la pastora aquí como que se metió su metida de pata, pregúnteme. Si yo estoy equivocada, yo le diré, sí, amado, aquí me equivoqué. Pero usted no coma entero, no trague entero, no deje que lo engañen. Siempre vaya. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay una sana doctrina y siempre enseñamos la sana doctrina y le enseñamos bien a la gente y tratamos de que lo que aprenden lo aprendan para que les sirva para la vida. Pero si ustedes escuchan algo en internet que está como medio loco, ustedes examínenlo, vayan a la palabra, la mejor forma es en la palabra. Si usted ve que, uy, la pastora dijo este versículo, pero lo explicó así, yo voy a ir a la Biblia mía a ver qué dice, cómo lo dice. Recuerde que yo casi nunca leo la RBR, la 1960, yo casi no leo esa versión, yo leo casi siempre la PDT, ahorita estoy leyendo la NBI, no, la NTV, la nueva traducción viviente, yo leo muchas otras versiones, casi no leo la RBR, pero si usted busca el contexto, busca algo, pregunte, pastora, no entendí esto porque mi Biblia dice así, pero su merced lo leyó así, y yo con mucho gusto le explico, ¿por qué? Porque el enemigo está engañando, por eso las profundidades de Satanás, gente adormecida, gente engañada en las iglesias que creen que están vivos, pero en realidad están muertos. Dice claramente que en realidad son profundidades ¿de quién? De Satanás. Amén. No les pediré nada más, dijo el Señor. El Señor dijo, yo no les voy a poner carga, solamente suelten todo lo de Jezabel, apártense de este tema y yo no les voy a pedir nada más. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. ¿Sabe que una madrugada el Señor me mostró a alguien en un tiempo de oración de 3 de la mañana, no puedo nombrar a la persona, y yo la veía muerta,
como mucha gente que murió el 7 de octubre en la matanza que hizo Hamás en Israel. Yo la veía en un campo así, tal cual, la música, el desorden, y yo la veía muerta y el Señor me decía, yo le di tiempo para que se arrepintiera y no quiso arrepentirse. Yo esto no se lo he dicho nunca a esa persona, porque sé que no está dispuesta a entenderlo ni a comprender lo que el Señor le quiere decir, porque está en otro tema. Pero sabe una cosa, si nosotros no nos arrepentimos, no retenemos lo que tenemos de Dios, vamos a perderlo todo, nuestra salvación, nuestra eternidad con Él, por unas pocas monedas, por el disfrute de un momento, por una pasión de 20 minutos, de 15 minutos, por un momento de goce, pero luego el Señor va a venir y dice, retén, solamente pide una cosa, retén con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. ¿Qué tienes de Dios? Reténlo. Retén lo que tienes de Dios para que nadie te quite tu posición. Reténlo con firmeza y trabaja en lo que sabes que tienes que trabajar. Muda lo que sabes que tienes que mudar. Todos tenemos cosas que mudar, desde el pastor, la pastora, los ancianos, los levitas, los danzores, el pueblo, todos tenemos cosas que mudar aquí. Y qué bueno que el Señor venga y nos encuentre reteniendo qué, lo bueno, dice otra palabra. Dice otra versión, retén lo que tienes, retén lo bueno que tienes, retén lo que tienes de Dios. Sigue la palabra diciendo, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. ¿Usted sabe qué es eso? Esto no es para el milenio, esto no es para la eternidad, esto es para el tiempo del arrebatamiento. La iglesia que se va con el Señor, recuerden, el bima, yo les enseñé sobre el bima de Cristo, los que se van en el rapto, los que se quedan para vergüenza, los que el Señor los deja, van a ser salvos, pero van a tener que pagar un precio. Y aquí dice que los que van, los que vencen, van a tener que autoridad sobre las naciones. Esta autoridad el Señor no la da para ese tiempo. Esa autoridad el Señor nos la da para ese momento. Así de que pilas con esto, porque a veces no lo entendemos y comprendemos que esto es futurista. No, la autoridad que nos dará sobre las naciones no es para la eternidad, porque en la eternidad no habrán, no estará Asia, no estará África, no estará América, no estará Oceanía, estaremos el pueblo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia, los que servimos, los que estuvimos ahí, las reinas, las concubinas, las doncellas. Ahí estaremos todos con el Señor. Ahí ya no vamos a necesitar gobernar nada porque ya no van a haber naciones, seremos uno solo, estaremos en la Nueva Jerusalén. Este gobierno es sobre ese tiempo de juicio de 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación. Dice, gobernarán las naciones con vara de hierro y harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted y yo tenemos ollas le damos a una olla de barro, la destrozamos, la partimos y ya no va a ser una vara como la de Aarón, de madera, va a ser una vara de hierro. Y el hierro representa autoridad, el hierro representa fuerza, el hierro representa poder, o sea que usted y yo muy posiblemente vamos a tener la oportunidad de juzgar naciones si retenemos lo que tenemos y nos mantenemos firmes hasta el fin. Ya voy a terminar. Regáleme 5 minutos más de su tiempo. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. ¿Saben quién es la estrella de la mañana? Jesucristo mismo, o sea, Él mismo se está ofreciendo. Si ustedes vencen, les voy a dar de mí. ¿Usted sabe qué es tener la estrella de la mañana cerca suyo? Que nunca haya oscuridad, que nunca el cielo se ponga oscuro, que nunca usted tenga un momento de oscuridad en su vida. Esa es la estrella de la mañana, el Señor Jesucristo. Y dice, y les daré la autoridad que yo tengo que recibir de mi Padre. ¿Usted sabe qué es eso? Si nosotros aquí duramos 2 horas diciéndole al diablo, chite, fuera, lárgate, te vas en el nombre de Jesús, el fuego de Dios te consume, te largas porque yo estoy diciendo, y Satanás toma el pelo muchas veces y nos pone a sufrir horas para traer a alguien a la libertad.
Imagínese tener la autoridad del Padre, no en la eternidad, sino ahora mismo, por retener, por guardar, por obedecer y poder ir donde un endemoniado, donde un enfermo y decirle a la enfermedad, sal de ese cuerpo ahora y que salga así inmediatamente por la autoridad de Jesucristo, por la autoridad que le dio Dios a Jesucristo y que Él en su misericordia nos la entregó a nosotros. Qué poderoso será, amén. Qué poderoso tendrá que ser ese momento. Dice la palabra aquí ya para terminar. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Así de que no es solamente escuchar, amado hermano, es entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mensaje se lo entregaron al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, dice la palabra del Señor. Pero la iglesia tenía que oírlo. Usted y yo tenemos que oír ese mensaje que nos lleva ¿a qué? A vivir en santidad, que nos lleva a tener temor reverente a Dios y a decir, no puedo comportarme de esta manera porque no voy a arrebatar lo que el Señor tiene para mí. Qué poderoso mensaje el de hoy en esta noche. Vamos a orar, espero sea bendecido. Esto en el transcurso de la semana va a quedar en nuestro canal de YouTube. Dele las gracias al Señor por esos tiempos maravillosos que podemos disfrutar hasta en la comodidad de nuestra casa. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Gracias por este poderoso mensaje que nos deja algo claro, Señor. El que permite, Señor, el pecado en su vida, Padre, pasará por muerte física, por muerte espiritual, Señor, pero al que se mantiene firme, Señor, recibirá de ti, Señor, bendición abundante, recibirá de ti autoridad, recibirá de ti una vara de hierro para, Padre de la gloria, gobernar a las naciones, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por todos los regalos y los premios que tienes destinado para aquellos que deseamos vivir conforme a tu voluntad, Padre amado. Bendito seas tú por siempre y para siempre, y en esta noche seamos alumbrados, Señor, con tu palabra, y todo lo que aprendimos hoy, Señor, sea puesto por obra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos alabanza y adoración a ti. Amén y amén. El Señor les bendiga poderosamente. Nos vemos el día de mañana, nuestro servicio de oración de 4 de la mañana, 1 de la tarde y 9 de la noche. Recuerde que estamos a puertas de un poderoso congreso y ojalá usted pueda disfrutárselo desde el día 1 hasta el cierre. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana.